Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, donde semana a semana abordamos el gran desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Orientados por especialistas de toda la región iberoamericana, en cada episodio analizamos los impactos de dicho fenómeno y las mejores alternativas que nos brinda la ciencia para hacerle frente. Hoy haremos un viaje submarino hasta los bosques de macroalgas, también llamados bosques de kelp. Conoceremos dónde se encuentran, por qué son tan importantes en la mitigación del cambio climático y qué amenazas ponen en entredicho su supervivencia. La geógrafa marina de origen chileno, Alejandra Mora Soto, nos guiará por esta aventura. Ella se desempeña actualmente como investigadora postdoctoral en el Instituto Espectral de la Universidad de Victoria en Canadá y es autora del primer mapa mundial de bosques de macroalgas. Con ayuda de imágenes satelitales, drones, estudios in situ y cartografía antigua, Alejandra Mora está decidida a contar la historia completa de los bosques de kelp, desde su pasado hasta sus tendencias futuras. Les invito a conversar con ella, pero antes hagamos un breve recorrido por las noticias climáticas alrededor del planeta. La Tierra rompió récord mensual de temperatura por 10ª vez consecutiva y el mes pasado se convirtió en el marzo más caliente del que se tiene registro. Según datos de Copernicus, la Agencia Climática de la Unión Europea, ese periodo excedió la marca histórica de marzo de 2016 por 0,1 de grado Celsius y estuvo casi 1,7 grados por encima de la temperatura de finales del siglo XIX. NPR reportó que los datos no sorprendieron a los científicos, pues el planeta sigue atravesando un evento del Niño, que calienta de manera cíclica al Océano Pacífico e influye en el clima global. Sin embargo, los especialistas también advierten que su efecto se ha combinado con el calor creciente, producto de las actividades humanas, y prevén nuevos récords en los próximos años, a menos que la quema de combustibles fósiles, principal causa del cambio climático, se reduzca sustancialmente. El cambio climático afecta a cada una de las 8,000 millones de personas que habitan el planeta, pero no de manera uniforme ni en igual magnitud. Por lo general, los grupos minoritarios y de bajos ingresos padecen más sus impactos por múltiples razones, y la disparidad ocurre incluso dentro de un mismo territorio. Associated Press dio a conocer que en Estados Unidos, por ejemplo, las temperaturas extremas representan un riesgo mayor para la comunidad latina porque a menudo vive en el hacinamiento, sin calefacción durante el invierno, en barrios donde no hay arbolado para mitigar el calor del verano y con enfermedades crónicas, como diabetes, que pueden agravarse debido a la alteración del clima. Más de la mitad de esta población reside en California, Texas y Florida, estados que muestran un incremento de desastres por sequías, inundaciones e incendios forestales. En 2021, el 81% de los latinos manifestó en una encuesta de Pew Research que el gobierno estadounidense debería dar prioridad a la acción climática, mientras que 67% de los no latinos compartió esa opinión. La Asociación de Mujeres Adultas Mayores Suizas para la Protección del Clima acaba de obtener un triunfo inédito. Luego de casi una década de haber demandado al Estado suizo, este 9 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a su favor y dictaminó que Suiza ha incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Cambio Climático. De acuerdo con la BBC, dicha corte juzgó que el país ha violado el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Además, señaló brechas críticas en sus políticas para abordar el cambio climático, incluida la falta de cuantificación de las reducciones de los gases de efecto invernadero. Las demandantes, en su mayoría de unos 70 años de edad, argumentaron que durante las olas de calor experimentan problemas de salud y no les es posible salir de sus casas. También reconocieron que no podían quedarse sentadas frente a la crisis y que su lucha es por el bienestar de las futuras generaciones.
La palabra kelp se usa para describir a un grupo de 30 especies de macroalgas pardas que crecen muy cerca del 25% de las costas del mundo. Los ecosistemas que conforman absorben unas 20 veces más carbono por unidad de área que los bosques terrestres y generan $500,000 millones en servicios ecosistémicos. Los bosques más misteriosos de la Tierra no son los que aparecen en los cuentos de hadas que nos leían de pequeños, sino los que se encuentran en el ambiente submarino. Mientras que en muchos lugares del mundo, en el sector ecuatorial, existe predominancia de corales y manglares y pastos marinos que soportan una gran biodiversidad. En las costas templadas a frías predominan los bosques de macroalgas. Estos son algas que se afirman al sustrato rocoso y llegan algunas hasta la superficie o otras se encuentran bajo el agua y generan un gran soporte, un refugio para muchas especies, desde las microscópicas hasta delfines y lobos marinos y aves marinas que se mantienen viviendo cerca o alrededor, y muchos peces de roca. Mucha biodiversidad vive en esos bosques de algas. Además de majestuosos, estos ecosistemas actúan como barreras naturales que disminuyen la fuerza del oleaje y protegen la línea de costa. También filtran el agua, le dan estabilidad al fondo marino y contribuyen a la fijación del carbono, incluido el que hemos producido en exceso con la quema de combustibles fósiles. Cuando uno ingresa a un bosque de algas, cuando estás buceando, te encuentras con un ambiente bastante calmo, porque es como que la presencia de estas algas genera una fricción que detiene el flujo del agua y mantiene el movimiento del agua muy calmo. Entonces uno se mueve, se desliza ahí en un espacio muy tranquilo, donde tú puedes ver a esos peces que están alrededor tuyo, o puedes ver también otras especies como estrellas de mar, erizos, caracoles, un montón de especies que están viviendo en ese bosque tan calmo y tan tranquilo. También llega la luz del sol, que se filtra con las, láminas de estas algas, y llega la luz del sol en forma filtrada con esas láminas. Es un espacio de mucha tranquilidad, es muy bello. Un estudio noruego publicado en 2003 estimó que en un solo tallo de kelp habitan hasta 80,000 organismos de 70 especies distintas. Y una investigación realizada en California descubrió hasta 1,000 formas de vida diferentes en uno de estos ecosistemas. Hay algunas algas que llegan a medir hasta 70, 80 metros, puede ser en longitud casi el doble que una ballena azul, que sería el animal más largo que nosotros conocemos. Hay algunas algas que, se encuentran en lugares así muy, muy profundos, hasta casi 100 metros de profundidad, dependiendo de cuánta luz llegue al fondo marino. Se extienden en países como Chile, Argentina, las islas subantárticas, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, y también desde Baja California hasta Alaska. Y gracias a este tipo de metodologías, las mías, las que desarrollé yo, pero también otros colegas, hemos logrado comenzar a mapear la extensión de este ecosistema, y con eso poder tener estimaciones de cuáles son los sitios que están más amenazados, cuáles son los sitios que están más resilientes a los embates del cambio climático, cuáles son también los más persistentes a lo largo de este último siglo. Estos bosques requieren una gran cantidad de nutrientes en el agua, temperatura por debajo de los 20 grados Celsius y un sustrato rocoso para la fijación de las algas. Son uno de los ecosistemas más productivos del océano, tanto como los arrecifes, humedales y las selvas tropicales. Los bosques de algas con los cuales yo trabajo son bosques que, como te decía, forman un grampón en el borde rocoso y llegan a la superficie del mar y forman una especie de dosel, que también se llama canopy. Ese canopy se ve desde la orilla del mar, y también
Por consiguiente, se puede ver con imágenes satelitales. Utilizando imágenes satelitales del satélite Sentinel-2 se puede identificar con bastante precisión la dimensión, el tamaño de esos doseles. Y con eso se puede hacer también una estimación de la extensión de este ecosistema y con eso poder aportar a las estimaciones de biodiversidad de países que están en estas latitudes templadas a frías. Las investigaciones han demostrado que muchas especies de importancia comercial, como la langosta o el abulón, pasan parte de sus vidas en bosques de kelp y dependen de su existencia. Bueno, los bosques de algas son muy variables, son muy difíciles como de parametrizar en términos de algo que ocurre en todas partes. No, son bastante como específicos a ciertas condiciones de la costa, porque la luz, las corrientes, la exposición, la temperatura local, las reacciones como bióticas generan como distintos tipos de respuestas. Los factores que atentan contra estos ecosistemas varían de sitio en sitio, pero los análisis globales más recientes estiman que los bosques de macroalgas están disminuyendo a un ritmo promedio anual de 1.8%. Por ejemplo, aquí estamos trabajando en el mar de Salish, que es un mar como relativamente encerrado en Columbia Británica, en Canadá, en el lado Pacífico, y hemos descubierto de que hay bosques que existían en el mar de Salish que ahora ya están simplemente no observables, o quizás existen una o dos plantitas pero no logran formar un bosque funcional. Las malas prácticas de pesca, la contaminación costera y el tránsito de embarcaciones ponen en peligro a los bosques de kelp. Pero la creación y buen manejo de áreas marinas protegidas ayudan a mitigar estos daños. En las latitudes antárticas como las del sur de Argentina, de Chile y de las Islas Malvinas, se encuentran bosques de kelp que han sido muy resilientes y muy persistentes a los embates del cambio climático. Todos los embates del cambio climático han estado bastante estables, bastante bien en general, ¿sí? Significando que solamente como un tipo de presión del tipo antrópica podría hacerles daño. Por ejemplo, en el sur de Chile existe mucha actividad de la salmonicultura. Nosotros no sabemos exactamente cuál es el efecto directo entre la salmonicultura y los bosques de algas, pero sabemos que la salmonicultura en exceso, desregulada, genera muchísima contaminación, muchísimo estrés, y eso puede dañar finalmente a todo el ecosistema que se encuentra alrededor, incluyendo los bosques de algas. Otro factor de riesgo tiene que ver con la extracción de las propias algas, tal como sucede en Chile. Tenemos temperaturas frías que vienen desde las latitudes subantárticas gracias a la corriente de Humboldt o la corriente de Chile y Perú. Pero a pesar de que las temperaturas son perfectas y vienen con muchos nutrientes, lamentablemente hay mucha gente que hace extracción de estas algas en forma, van buceando, sacan el alga desde la raíz, lo tiran hacia botes que después los recolectan, los secan y los venden. La finalidad es obtener de ellas alginatos y otros compuestos que se utilizan en diversas industrias como emulsificantes. Entonces los alginatos generan como esta características como de gelatina que mantienen ciertos productos industriales, desde los helados hasta la pasta de dientes. Y son como muy esenciales dentro de los productos que nosotros consumimos. Uh-huh. En Asia las algas se cultivan, pero en países como Chile estas algas simplemente se sacan y con eso están generando una deforestación submarina que es muy difícil de identificar, es muy difícil de fiscalizar y está generando un tremendo daño a todos esos ecosistemas. Es muy serio lo que está ocurriendo en el centro y el norte de Chile. Esta variedad de estresores no significa que los bosques de macroalgas sean inmunes al calentamiento global.
Mapas como el que elaboró Alejandra Mora han evidenciado que algunos sí están sucumbiendo a las alteraciones de temperatura. Sabemos que los bosques aman las aguas templadas a frías. Cuando hay aguas frías, entonces se crecen más, son más reproductivos. Cuando empiezan a aumentar las temperaturas, que es algo que hemos visto paulatinamente a lo largo de todas estas últimas décadas, los bosques comienzan a estresarse, a desaparecer de a poco y llegan otras especies que las invaden, que ocupan su espacio y ya no pueden volver a reproducirse ni crecer en los mismos sitios. Eso está ocurriendo en algunos lugares como en Australia. Esos lugares en Australia han sido están totalmente estresados y algunos lugares han desaparecido completamente. Ninguno de los factores que ponen en riesgo a los bosques de kelp pueden ser ignorados, ya que dependemos de estos ecosistemas para mitigar la crisis del clima. Absorben carbono a través de la creación de su tejido vegetal, ¿no? Y también se considera que al movimiento de las olas y las mareas, eso se desprende, esas láminas que terminan flotando en la superficie del mar y paulatinamente van descendiendo al fondo marino. Si es que las condiciones de densidad y temperatura son buenas, digamos, estas láminas terminan sedimentadas en el fondo para siempre. Eso se dice que es secuestro de carbono. Y mientras más algas haya en condiciones como más tranquilas, someras y de baja temperatura, entonces el secuestro de carbono se teoriza que va a ser mucho mayor. Estas macroalgas almacenan tan efectivamente el carbono que ya empiezan a surgir proyectos que pretenden controlar su función. Pero Alejandra Mora nos hace una advertencia al respecto. Hay algunas empresas que están explorando la posibilidad de poder secuestrar esas láminas de forma artificial y poder hundirlas en el fondo marino para poder incrementar la captura de carbono y acelerar entonces la mitigación al cambio climático. Pero eso está todavía en desarrollo, hay muchas dudas, sobre todo hay muchas dudas de cuán eficiente puede ser ese proceso y sobre todo todavía no sabemos mucho qué va a pasar en el fondo marino si reciben una enorme cantidad de algas. No sabemos eso con certeza. El trabajo de esta científica ha sido clave para conocer la situación de los bosques de kelp y encaminar acciones hacia su conservación. Bueno, una de las ventajas que tienen las imágenes satelitales es que tienen una frecuencia que ocurre cada 5 o 10 o 15 días, por lo tanto uno puede visualizar grandes pedazos de costa de forma recurrente y con eso poder hacer estimaciones de la presencia de estos doseles. También existen otras alternativas, por ejemplo, tomando imágenes a través de vuelos o a través de dron, pero el problema de los vuelos es que es solamente dirigido para un solo muestreo, o un dron también es más específico a un solo sitio, mientras que con las imágenes satelitales tiene un poder de escalabilidad que es absolutamente poderoso y facilita mucho de estos muestreos. Curiosamente, Alejandra Mora emprendió la tarea de mapear los bosques de macroalgas a nivel mundial luego de leer un libro sobre el mítico viaje que hizo Charles Darwin a bordo del Beagle. Estaba leyendo el viaje del Beagle y me sorprendió leer un párrafo en que Darwin menciona que los bosques de algas en la Patagonia eran lugares llenos de vida. Y yo había visto esos bosques desde la orilla y me habían llamado la atención, pero cuando leí eso que había escrito Darwin del viaje del Beagle, me dije, bueno, pero ¿cómo nadie ha hecho un mapa de esto? ¿Y por qué no sabemos? ¿Y cómo no es que tenemos esos bosques de algas dentro de nuestras estimaciones de biodiversidad a nivel nacional? Así que propuse esta idea de doctorado para poder dedicarme a poder identificar y mapear la extensión del bosque de algas subantártico, con mucho foco en la Patagonia chilena. Posteriormente comparó ese primer mapa con las cartas náuticas de la travesía en la que participó el naturalista inglés
de 1831 a 1836. Y también las cartas náuticas de otras expediciones que se hicieron en otras islas subantárticas, por ejemplo en las islas Georgia del Sur. Y contrastando el mapa satelital actual con las cartas náuticas que se hicieron casi hace 200 años atrás, pudimos ver que había una coincidencia de áreas muy similar. Y en general, esos bosques subantárticos han permanecido en los mismos sitios que fueron mapeados hace 200 años, lo cual confirma que han sido bastante persistentes, por lo menos durante estos 2 siglos. Los resultados de su investigación le han recordado a Alejandra Mora que la humanidad tiene el deber de observar, conocer y cuidar los bosques de Kelp. Son importantes porque además sostienen pesquerías que son relevantes para las comunidades locales y también sostienen modos de vida. Hay muchísimas culturas, pueblos que a lo largo de toda América, desde el estrecho de Bering hasta el último rincón de la Patagonia, han utilizado las algas como alimento, como medicina. Así mismo lo atestiguan restos arqueológicos de los pueblos americanos. Las algas son alimento y son sustento de muchas otras especies que han sido comestibles a lo largo de la historia. Y por lo tanto, conservar un bosque de algas significa conservar un modo de vida que se extiende por miles de años. Todos podemos aportar al cuidado de estos ecosistemas y el primer paso es enamorarnos de ellos. Y a nivel como de una existencia santiaguina, capitalina, lejana al mar, quizás buscar otras formas de acercarse o de apoyar la conservación, fijándose bien en qué es lo que consume al momento de comprar comida. La comida también es bueno darse un poco el tiempo de investigar de dónde proviene. El problema, por ejemplo, de la salmonicultura es que nadie sabe muy bien cómo ha sido cultivado el salmón. Quizás habría que pensar un poco antes de comprar salmón en ciudades grandes y derivados del salmón en ciudades grandes como Santiago u otras capitales. Apoyar también a las comunidades locales y sus cultivos tradicionales y también apoyar también a las iniciativas que utilizan algas para el cultivo y la restauración y la recuperación de ecosistemas. Así concluye otro episodio de Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo, les agradezco su compañía en este programa y los espero la próxima semana con una nueva entrega.